Muchas bendiciones, que Dios les guarde y le bendiga abundantemente. Les habla el pastor Jonathan Labrador y somos la comunidad cristiana de Los Cocuyos, nuevamente por este medio. Recientemente hemos dado inicio a una nueva serie y nos llena de mucho contentamiento, de mucho gozo cada vez que iniciamos una nueva serie. Para nosotros, libros completos de las Sagradas Escrituras. Solemos estudiar la palabra de esta manera y ver un panorama mucho más amplio en cada libro, cada personaje, cada hecho, cómo el plan de redención se va cumpliendo a lo largo de las temporadas, de las eras, de las épocas, ver a los profetas actuar, profetas débiles, profetas humildes, sencillos, sin mucha preparación, con poco estudio, pero deseosos de ser usados por el Señor. Hemos abordado temas impresionantes, temas que aún nos hacen llamados de reflexión. Recientemente terminamos la serie en el libro de Oseas. Ahí está en nuestro canal en YouTube, para que puedan ir allá y ser bendecidos con esa serie. Más de 10 entregas, 10 prédicas, 10 enseñanzas que el Señor puso en nuestro corazón. En esta oportunidad hablemos del libro del Éxodo y el título de la serie que hemos iniciado recientemente es Cristo en el Éxodo. La enseñanza del día de hoy, porque es una enseñanza especial, es el capítulo 3 del Éxodo, un encuentro con la santidad de Dios. Nuestra segunda entrega de esta serie, Cristo en el Éxodo, un encuentro con la santidad de Dios. Éxodo capítulo 3. Pero primero tengamos una palabra de oración, como siempre, preparemos el corazón. Padre amado, muchísimas gracias por tu palabra. Gracias por las Sagradas Escrituras. Es maravilloso cómo te revelas en la palabra y nuestra súplica, nuestro pedido, nuestra petición en este momento. Señor, es que tú nos dejes verte, déjanos contemplarte. Abre nuestros ojos al entendimiento de tu carácter, a la realidad espiritual, que podamos conocer más de ti y que ese conocimiento nos transforme, porque ese es el objetivo de la palabra, que tu palabra de poder nos transforme, que tu palabra nos cambie, que podamos vivir vidas en el aquí y en el ahora diferentes, transformadas, que podamos vivir vidas a la luz de tu rostro y a la luz de tu palabra, y que así, Señor, también podamos rogar por tu bendición en este momento. Bendice a este tu siervo en la exposición de tu palabra. Te lo pido en el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Una de las verdades que abordamos desde el inicio de esta serie es que la historia del pueblo hebreo que se narra en el libro del Éxodo es realmente nuestra historia. Es una historia de liberación, es una historia de sostenimiento en medio del desierto. Y es una historia para llevarnos, es la historia de la jornada hacia la tierra prometida. Esa es nuestra historia. También esta historia, la que se narra en el libro del Éxodo, narra nuestras luchas, nuestras imperfecciones, nuestras carencias, desafíos, las opresiones que vivimos en medio de este mundo caído, nuestros sufrimientos. Sobre todo, este pueblo, el pueblo hebreo, la historia que se narra aquí, nos revela a Cristo, a nuestro Salvador. Porque el Éxodo reveló al Dios que siempre había estado con el pueblo, pero que ahora son mucho más conscientes. El corazón del pueblo, tenía que ser preparado. El corazón y la vida de Moisés tenía que ser preparado para llevarlos a través de esta jornada de 40 años a través del desierto hasta Canaán. Y esta serie no trata de un pueblo lejano, desconectado de la historia, sino que es sobre un Dios soberano.
y un Dios que se revela, que decidió revelarse a su siervo, a Moisés, que decidió a través de Moisés revelarse a su pueblo. Esa es la historia que se nos narra aquí. Y en otras palabras, la historia del pueblo hebreo aquí narra y refleja mucho de lo que somos hoy. Esta historia contrasta con nuestra vida y nos vemos reflejados en ella. Oremos al Señor para que no solamente seamos desafiados a obedecer su palabra, sino que también seamos alentados, animados, seamos exhortados, estimulados a ser como Jesús, a acercarnos a Dios confiadamente ante el trono de su gracia, ante su presencia. Te invito de inmediato, sin más, a la lectura del capítulo 3 del libro del Éxodo. Ya hemos dicho que se le atribuye la autoría de este libro a Moisés. Estamos seguros que Moisés escribe este libro. Y Moisés apacentaba el rebaño de Yetro, su suegro sacerdote de Madián, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza. Y Moisés miró. Y he aquí, la zarza ardía en fuego. Pero además dice, y la zarza no se consumía. Entonces dijo Moisés, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Y cuando el Señor vio que él se acercaba para mirar, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Entonces él dijo, no te acerques aquí. Quítate las sandalias de los pies porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Y añadió, yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios y para sacarlo de aquella tierra a una buena tierra y espaciosa, una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Y ahora, he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues, ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para ir a Faraón y sacar a los hijos de Israel de Egipto? Y él dijo, ciertamente yo estaré contigo. Y la señal para ti de que soy yo el que te ha enviado será esta. Cuando hayas sacado al pueblo de Egipto, adoraréis a Dios en este monte. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Dijo además Dios a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y Dios de Jacob me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre y con él se hará memoria de mí de generación en generación. Ve y reúne a los ancianos de Israel y diles,
el Señor, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, se me ha aparecido, diciendo, ciertamente os he visitado y he visto lo que se os ha hecho en Egipto. Y he dicho, os sacaré de la aflicción de Egipto a la tierra del cananeo, del hitita, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo, a una tierra que mana leche y miel. Y ellos escucharon tu voz. Y ellos escucharán tu voz. Y tú irás con los ancianos de Israel al rey de Egipto y le diréis, el Señor, Dios de los hebreos, nos ha salido al encuentro. Ahora pues permite que vayamos 3 días de camino al desierto para ofrecer sacrificios al Señor nuestro Dios. Pero yo sé que el rey de Egipto no os dejará ir, si no es por la fuerza. Pero yo extenderé mi mano y heriré a Egipto con todos los prodigios que haré en medio de él, y después de esto os dejará ir. Y daré a este pueblo gracia ante los ojos de los egipcios. Y sucederá que cuando os vayáis no os oiréis o os iréis con las manos vacías, sino que cada mujer pedirá a su vecina y a la que vive en su casa objetos de plata, objetos de oro y vestidos, y los pondréis sobre vuestros hijos y sobre vuestras hijas. Así despojaréis a los egipcios. Capítulo 3 de Éxodo habla primordialmente del encuentro de Dios con Moisés. De qué manera impresionante, especial, exuberante, exorbitante, incomprensible, maravillosa manera de Dios mostrarse a su siervo. No habíamos tenido un encuentro previo como este. No habíamos tenido un mandato y una orden previa como esta. Es Dios decidiendo soberana y unilateralmente revelarse a su siervo Moisés. Increíble. Este capítulo puede dividirse en 2 partes, versículos del 1 al 10. Es el encuentro con Moisés. El encuentro del Señor con Moisés. Hay algunas observaciones que quiero traer a colación y va a ser el núcleo de la enseñanza de hoy. 7 observaciones. Y aquí vamos a ver el carácter de Dios. Y 11 en adelante es un énfasis especial que hay en el diálogo de Dios con Moisés. Hay un contexto aquí, es Moisés apacentando el rebaño de su suegro Yetro, sacerdote de Madián, y condujo, este es el verso 1, y condujo el rebaño hacia el lado occidental del desierto y llegó a Horeb, el monte de Dios. Recordemos que Moisés había salido huyendo de Egipto porque estaba siendo perseguido, porque lo iban a asesinar, iban a matarlo. ¿Por qué? Porque se enteraron que Moisés había dado muerte, le había quitado la vida a uno de los egipcios. Final del capítulo 2 vemos que Moisés entonces en su caminar por el desierto llega hasta tierra de Madián. Allí un día en Madián se encuentra con unas mujeres que habían ido a buscar agua del pozo. Estas mujeres eran hijas de un sacerdote, de Yetro. Y el padre de estas mujeres, les preguntan, ¿qué pasó con ustedes? Bueno, un hombre nos ayudó porque nos iba a suceder algo terrible. ¿Y quién es? No sabemos. Pero llega un momento en donde se encuentran Yetro y Moisés, y en aprecio de Yetro a Moisés, le da a una de sus hijas y le da por esposa a Séfora. Moisés entonces contrae matrimonio, nupcias, y tiene una relación con ella. De esta relación tiene un hijo que se llama Gersón, y este nombre significa peregrino en tierra extranjera. Y Moisés se queda apacentando el rebaño de su suegro. Esto es lo que sabemos de Moisés. Luego de salir de tierra de Egipto, 40 años, a la edad de 40 años, Moisés sale de Egipto, huyendo, llega a tierra de Madián, y el Señor le hace un llamado a Moisés a la edad de 80. Una de las cosas que llama la atención es que 40 años se narran en este espacio de la historia. No hay absolutamente más nada. Entra Moisés a apacentar las ovejas del rebaño de su suegro Yetro,
Moisés se encuentra en una de esas ocasiones en las que está apacentando esas ovejas. Durante 40 años se encuentra con una zarza. Una zarza es un arbusto que había tomado candela, se estaba, por llamarle de una manera, se estaba incendiando, había agarrado fuego y no se consumía. Y esto está llamando la atención de Moisés. Todo lo que sabemos de Moisés en los primeros 80 años de edad pueden ser resumidos en 1 o 2 páginas de las Sagradas Escrituras. Esto es sumamente curioso. Quiero llevarte a reflexión con esto, porque toda nuestra vida anterior sin Cristo puede ser resumida en 1 sola página. Pero quiero decirte que a partir de los 80 años de edad, en donde el Señor utiliza a Moisés para liberar al pueblo y para introducirlo en Canaán, sus terceros 40 años, su tercera parte de vida de 80 a 120 años, ha sido escrito en el resto de todos los libros que conforman el Pentateuco. Todo el Pentateuco prácticamente habla de la vida de Moisés durante estos 40 años, de los 80 a los 120 años de edad. Y esto es impresionante. Esto es impresionante. La historia de Moisés necesitó al menos 4 libros de los 5 del Pentateuco. ¿Cómo podemos describir a Moisés en este tiempo entonces? ¿Qué podemos resumir? Porque esto es importante, mis hermanos, poderlo ver desde esta perspectiva. ¿Cómo resumir? Si Moisés tendría que entregar un currículum en una empresa, ¿cómo sería? ¿Qué diría? Bueno, mis primeros 40 años fui educado en el palacio de Faraón. Si lo llevamos a la historia contemporánea de hoy, pudiera Moisés decir que se había graduado en una gran universidad de los Estados Unidos, en una universidad de Inglaterra, en Stanford, o quizás en Yale o en Harvard. Estas grandes universidades prestigiosas, ¿sí? Pudiera decir entonces que Moisés en esos primeros 40 años era un don bien importante, un señor bien importante, pero los próximos 40 años Moisés va al desierto, un hombre que prácticamente se pierde la vida de Moisés. No sabemos absolutamente más nada de Moisés, sino solamente que huye de Egipto, llega a Madián, se casa con Séfora y vive apacentando el rebaño de su suegro Yetro, hasta que se encuentra con el Señor y le da la instrucción. 40 años más, de los 40 a los 80, Moisés, simplemente sabemos de él que es un don nadie. Los segundos 40 años de Moisés es un desconocido, es un don nadie. Pero ahora, esa vida totalmente anónima para toda su nación, para sus hermanos, anónima completamente, es tomado de allí el Señor, lo toma de allí del desierto, porque creo que el desierto preparó el corazón de Moisés. Y esto es bien importante, si quieres puedes ir tomando nota desde este preciso momento. En el desierto el Señor prepara el corazón. En el desierto el Señor nos mete en el crisol, nos mete en el horno para prepararnos. En el desierto el Señor lima el corazón, prepara el carácter. Así como Pablo, el Señor lo lleva al desierto y luego lo lleva nuevamente a Tarso, más de 10 años en esas 2 locaciones, para traerse Bernabé a un hombre a Antioquía, un Pablo completamente transformado. El Señor cambia y el Señor transforma en medio de las arenas de nuestro desierto, nuestras falencias, carencias, opresiones, sufrimientos, caídas, debilidades del desierto. Allí el Señor está probando. Los siguientes 40 años el Señor lo toma de allí y lo pone a trabajar para Él. Entonces ya Moisés deja de ser un don importante. Moisés deja de ser un don nadie para ser alguien en las manos del Señor. Y esta es la etapa más importante en la vida de Moisés, cuando Moisés pasa a ser alguien en las manos del Señor. Y esto es lo que se resumen los terceros 40 años de Moisés. 3 etapas, los primeros 40 años en Egipto, en Faraón, en el palacio,
con las mieles del faraón, los segundos 40 años en el desierto siendo formado y los terceros 40 años trabajando para el Señor. Allí fue formada la vida y el carácter de Moisés, un don bien importante para pasar a ser un don nadie, para pasar a ser un don alguien en el reino de los cielos. Qué maravilloso poder ver nuestro panorama así. Y al lado del Señor, Dios bendijo a este hombre, Dios bendijo a Moisés. Dios bendijo con un don especial. Y hay dos preguntas que Moisés hace. ¿Quién soy yo y quién eres tú? Importante para iniciar nuestra misión en este mundo, saber cuál es nuestra identidad en Cristo Jesús. Conocer quiénes somos en el Señor. ¿Quién es nuestro Dios? El Dios a quien amamos, a quien servimos y a quien adoramos. Pero también quiénes somos en él. Moisés quería saber, ¿quién soy yo para liberar a este pueblo? Para llevar de la mano a este pueblo. ¿Quién soy yo? ¿Y quién eres tú? Si me preguntan, porque ese pueblo me va a preguntar de parte de quién vienes, ¿quién eres tú? Que yo sepa responder, ¿quién eres tú, mi Dios? Y la idea es, después que Moisés sirvió a su suegro por 40 años en el desierto, allí en Madián, al occidente del monte de Horeb. Después que Moisés llegó a estar en servidumbre, Moisés estaba listo para servir al Señor. No antes, Moisés no estuvo listo nunca en Egipto. Cuando creemos que estamos preparados, mis hermanos, cuando creemos que tenemos suficiente academia, es cuando más necesitamos descender delante del Señor. Cuando más creemos que estamos altos, es cuando más necesitamos y requerimos bajar delante del Señor. Cuando Moisés pensaba que estaba listo, es cuando menos estaba listo. Y cuando Moisés pasó 40 años, es cuando realmente Moisés estaba listo. Nadie está listo, mi hermano, para ser líder hasta que no llega a ser un discípulo. Esto nunca se nos olvide. Una persona dijo eso en una oportunidad. Ninguna persona está lista para ser líder si antes no es un discípulo. Moisés tenía que estar en servidumbre, ser un siervo, para luego ser un líder del pueblo del Señor. Y esto tiene que retumbar en nuestros corazones. Nadie está listo para ser un líder hasta que primero no haya sido un buen seguidor y un buen discípulo. Y aquí no estamos hablando de principios de liderazgo. Estos son principios de humildad. Manso y humilde como Cristo Jesús lo fue. Estos son principios del reino. Aquí no estamos hablando de liderazgo de altura. Estamos hablando de un hombre siervo del Señor que Dios tuvo que traerlo a su presencia. La manera maravillosa en cómo Dios embargó el corazón de Moisés es la manera maravillosa en cómo Dios embarga nuestros corazones diariamente. Dejémonos sorprender por el Señor. Dejémonos embargar por el Señor. Dejémonos que el Señor nos sorprenda hasta en las cosas más sencillas. Que seamos atraídos. Mi hermano, nunca pierda la capacidad de asombro. Yo estoy tratando de recuperarla diariamente, que el Señor me sorprenda, hasta en las cosas más sencillas, que el Señor logre sorprenderme para yo quedarme allí maravillado por la gloria de Dios. Lo mismo que experimentó Moisés. Y un punto importante es que Dios se revela a Moisés cuando Moisés estaba listo. Dios no se reveló antes a la vida de Moisés, sino que Moisés tuvo que pasar 40 años siendo un siervo de su suegro. Así es el proceso del Señor. Así Dios procesa en la universidad del servicio. Allí el Señor metió a Moisés. ¿De dónde venía Moisés? Moisés había probado la altura de las mieles de los palacios del faraón. Era hijo de la hija del faraón. Moisés tenía para brillar, pero el Señor lo lleva al desierto, huyendo por su vida. El Señor siempre fue su ciudad de refugio. El Señor siempre fue el escondedero de Moisés. Pero Moisés estuvo listo cuando Dios lo llamó a su presencia. Y la primera vez que Moisés intentó hacer algo por el pueblo, no lo recibieron bien. Recuerda que Moisés, estando en Egipto, quiso defender a sus hermanos y no les salió bien. ¿Quién eres tú para que salgas a defendernos? ¿Quién eres tú? A él no le salió muy bien. ¿Quién te ha puesto a ti entre nosotros?
uno de sus hermanos hebreos salió recriminándole por qué estaba defendiéndolo. Alguien te puso a ti como nuestro Salvador, ¿quién eres tú? En esa oportunidad no salió bien, él no estaba listo para liderar. Mi hermano, esto tiene que calar en nuestros corazones. El Señor necesita que nos encontremos con Él. O nosotros, vamos a decirlo de esta manera, el Señor no necesita absolutamente nada. Yo necesito encontrarme con el Señor para que Él cumpla su propósito en mí, que Él me llame a su obra. Ese primer intento no fue bueno, Moisés no estaba listo, pero Dios empezó a prepararlo. Lo llevó a Madián, 40 años sirviendo al suegro, estaba listo Moisés. Mi hermano, el servicio del Señor prepara el corazón para lo grande. El servicio del Señor prepara nuestro corazón para lo grande, para la gloria de Dios, no la nuestra. El pueblo estaba muy necesitado y así como Moisés fue llamado por el Señor y estaba listo, también el pueblo estaba listo, porque por el otro lado, el pueblo, sin saber lo que estaba sucediendo con Moisés, no hubo nunca una conexión entre ellos. Moisés sale huyendo por su vida. También el pueblo por su lado, Dios estaba preparando el corazón. Estaban clamando, estaban necesitados, estaban gimiendo. El pueblo gemía a causa de ese clamor. Eso lo dice el capítulo 2, previo al 3. Entonces tenemos a un pueblo listo, que está desesperado, gimiendo y clamando por ayuda. Tenemos a un Moisés que ha pasado 40 años siendo preparado en las arenas de la servidumbre. 40 años también el Señor preparando el fuelle, pero no estaba listo. Ya tiene 80 años. No tiene las mismas fuerzas de cuando estaba en Egipto, pero el Señor está respaldándolo. Yo hoy no tengo la misma capacidad y la misma fuerza que cuando vine al Señor a la edad de 12, 13 años. Pero el Señor sigue respaldando su obra. Nosotros necesitamos confiar en Él. Moisés había aprendido también allí, en Madián, en tierra del sacerdote Yetro, la sujeción. Moisés en Egipto no estaba sujeto. Allí en servidumbre, siendo siervo de su suegro, había aprendido la sujeción. Entonces Moisés estaba acostumbrado a lidiar con ovejas también, ya estaba listo para lidiar con el pueblo de Dios. Moisés estaba listo para su etapa final de la vida, los terceros 40 años de su vida. Y ahora Dios se le aparece. Todo esto es un previo, ahora verso 2. Perdonen. Y se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego, en medio de una zarza, y Moisés miró, y he aquí la zarza ardía en fuego, y la zarza no se consumía. Mis hermanos, la zarza era un arbusto, pequeño monte que se estaba consumiendo, pero lo fabuloso, lo extraordinario es que nunca se acababa, ni que se consumía. Mi hermano, Dios había labrado para ese momento un encuentro milagroso, es un evento milagroso lo que está pasando. En muchos aspectos, esa zarza ardiente fue una revelación de Dios para Moisés. Dios está revelándose a Moisés y el carácter de Dios está allí presente. Dios empezó a darse a conocer a su siervo y de qué manera Moisés conoció a Dios. Ahí estaba la misma presencia de Dios, porque el fuego en el Antiguo Testamento está relacionado básicamente con la presencia de Dios. Cuando el pueblo iba por el desierto durante esos 40 años, había una nube de noche que acompañaba al pueblo. El frío era un frío impresionante que podía incluso congelar a las personas. Tenían que cubrirse en la noche. Esa columna de fuego que los acompañaba era la misma presencia de Dios. Pero también en el Pentecostés, los discípulos vieron llamas de fuego, eran lenguas que eran repartidas como llamas de fuego sobre la cabeza de la gente también. Y ahora Dios llama a Moisés en medio de una zarza que está en llama. Es la misma presencia de Dios y decimos entonces que es una presencia de Dios que se va revelando de manera progresiva. Y en lo que le está diciendo Dios a Moisés, este soy yo. Este soy yo y quiero que entiendas y quiero que me conozcas. Quiero que dejes tu pasado atrás porque antes
No has visto absolutamente nada parecido a esto. Quiero que prepares el corazón, porque este que se te está revelando es quien te va a enviar con instrucciones, con poder, para que vayas a Faraón y suelten a mi pueblo. La inseguridad de Moisés desaparecería. Su incapacidad, la que Moisés pensaba que tenía, también iba a quedar diluida. Su pasión se encendería y Moisés estaría motivado para vivir por el resto de su vida en la presencia de Dios. Mis hermanos, aprovechemos cada instante de nuestra comunión íntima con el Señor, cada momento en la lectura de la palabra, cada momento en la meditación en las Sagradas Escrituras. Aprovechemos y gocémonos y disfrutemos y deleitémonos por cada momento de oración en el que estamos con el Señor. Deleitémonos cada momento en que estemos entonando un canto, un himno espiritual, una canción al Señor dedicada a su nombre. Aprovechemos cada momento, porque son momentos para pasarlos en la presencia del Señor. Ya Moisés tenía 40 años, iba hacia sus 40 años de edad más, hacia los 80 años de edad. No era el mismo, no tenía las mismas fuerzas, se había desgastado, Moisés había cambiado. Pero ahí está Moisés frente al Señor, el Señor renovando a Moisés, y es un trato totalmente diferente lo que Moisés había visto a lo que Moisés está viendo ahora con el Señor. Un Señor que no se consume. Moisés estaba consumido en parte, pero él está viendo a una zarza que no se consume. Moisés no tenía la misma fuerza, pero está viendo que es un Dios que tiene poder, que se manifiesta en poder. Es un Dios que no disminuye su capacidad, y aunque Moisés eventualmente iba a disminuir su capacidad, Dios no la disminuiría. Y Dios está revelándose a Moisés de una manera especial. Mis hermanos, Dios manifestando su soberanía, su poder, su autosuficiencia, la capacidad que tiene Dios para ser Él mismo por sí solo, sin esperar absolutamente nadie. Su poder, un Dios que no necesita de nada, de nadie, un Dios que no se cansa. Entonces el texto hebreo, en el verso 2 dice que se le apareció un ángel del Señor, no un ángel como el Señor, sino el ángel del Señor. El verso 3, entonces dijo Moisés, me acercaré ahora. Cuando el ángel del Señor se le aparece, dice el verso 3, ¿qué fue lo que hizo Moisés? ¿Salió corriendo? No, Moisés dice, me acercaré ahora para ver esta maravilla. ¿Por qué la zarza no se quema? Y era entendible. Sabíamos que Moisés iba a hacer eso. Moisés se sintió atraído por lo extraño del acontecimiento. No sabemos qué idea tuvo Moisés de lo que estaba sucediendo, pero lo maravilloso es que Moisés no se fue, ni se asustó. Bueno, no sabemos si tuvo algo de temor, pero lo que sí sabemos es que se sintió maravillado y se acercó, y eso me habla de la gracia de Dios atrayéndonos por cualquier medio. Dios atrayéndonos hacia su amado Hijo, a cada uno de nosotros que necesitamos a Jesús, que necesitamos su presencia, atrayéndonos a través de cualquier medio. Mi hermano, déjate atraer por el Señor. Déjate atraer por su Hijo amado Jesús. Verso 4, cuando el Señor vio que Él se acercaba para mirar, el Señor esperó esta oportunidad. Qué manera tan especial que Dios trata con nosotros. Dios preparó esta cita divina con Moisés para atraerlo hacia Él. Dice, Dios lo llamó en medio de la zarza y dijo, Moisés, Moisés. Y lo maravilloso es que Moisés estaba ahí y respondió, heme aquí. La misma respuesta de Isaías, Señor, heme aquí, envíame a mí. Lo que encontramos en el verso 4 es la respuesta de Dios al asombro y a la iniciativa de Moisés de acercarse a Él. Si nos acercamos al Señor, Él va a traer respuesta para nuestra vida. Este ángel del Señor es la representación maravillosa de la presencia divina en ese lugar. Es lo que en teología llamamos la teofanía. Es la representación de la misma presencia de Dios, de la Sagrada Trinidad. Y Dios le da orden a Moisés. Recordemos que Dios se está dando a conocer a su siervo. Es una revelación progresiva. Dios le dice a Moisés, no te acerques aquí. Es más, Moisés,
quítate el calzado, la sandalia que tienes de los pies, porque el lugar donde estás parado es tierra santa. Esto es importante, mis amados. Dios aquí empezó a ponerle claro algunas cosas a su siervo, cosas importantes acerca de cómo es que Dios se relaciona con sus siervos. Los parámetros los pone Dios, no nosotros. Las condiciones y el estándar de vida lo pone Dios, no nosotros. Dios habita en santidad y Dios impacta con su santidad todo lo que está alrededor. Y Dios demanda de su siervo, demandó de Moisés que viviera en santidad, en una conducta especial. Esto es maravilloso. Verso 6. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. Impresionante ver la reacción que tuvo Moisés. Lo que hizo fue cubrir su rostro. Es maravilloso el trato y la madurez y la humildad y la sencillez y la mansedumbre. No hubo otro Dios tan manso como Moisés sobre la faz de la tierra. La mansedumbre a la que había llegado Moisés al Señor. Aquel hombre vengativo, asesino, que había salido huyendo por su vida, ahora lo vemos delante del Señor, cubriendo su rostro en señal de vergüenza, en señal de reverencia, de actitud de humildad y de humillación delante del Señor. Quiero compartir contigo 7 aspectos del carácter de Dios. Se revela, he estado hablando de Moisés, pero más de Moisés he estado hablando del cambio que Dios hizo en la vida de Moisés. He estado hablando del cambio que Dios obró, así como el cambio que Dios obró en el corazón de Saulo de Tarso, de Pablo, en el corazón de Pedro, de Natanael, de Felipe, de Tomás, de Juan, de Jacobo, de Andrés, también del cambio que Dios trajo al corazón de Moisés. Pero ahora quiero hablarte del Dios que cambió a Moisés. 7 aspectos. Un primer aspecto es que Dios es autosuficiente. ¿Qué significa esto, pastor? Cuando esa zarza ardiente no se consumía, se está mostrando el Dios autosuficiente, dándose a conocer a Moisés, su siervo. Esa autosuficiencia de Dios es esa cualidad que lo hace completamente independiente, absolutamente todo lo demás. Un Dios que es autosuficiente, un Dios que en sí mismo tiene su propia existencia, que no definió su existencia ninguna otra cosa o ningún otro ser. Dios mostrándose Dios autosuficiente. Esto es importante. Este es un primer carácter que Dios está mostrando en este encuentro de su santidad con Moisés. Un segundo aspecto es que Dios es un Dios santo. Dios es un Dios autosuficiente. Nadie creó a Dios. Dios creó todas las cosas. Dios no necesitó de absolutamente nada. Dios no necesita de tu ayuda, mi hermano, mi amigo, para cambiar el corazón de los seres humanos. Nos hace partícipe del plan de redención. Pero si Dios decidiera, Dios lo hiciera solo. Dios enviara a sus ángeles para que obraran maravillosamente, de manera soberana, de manera providencial. Ese Dios que es autosuficiente también es un Dios santo. Y Dios quería dejar en claro que Él es diferente a los seres humanos. Dios es santo. Y si hay una cualidad que encontramos en la palabra es su santidad. 3 veces santo. En ninguna parte de la Escritura encontramos que dice todopoderoso, todopoderoso, todopoderoso. Dice 3 veces santo. Esta es la primera vez que vemos que la palabra santo aparece en la Biblia en referencia a Dios. Es la primera vez aquí en el Éxodo capítulo 3. Hay una diferencia entre lo profano y lo sagrado. Hay una diferencia y Dios tiene que dejarlo claro. Hay una diferencia entre el creador y la criatura. Hay una diferencia. El hombre hoy cree que es su propio Dios. Dios creó absolutamente todas las cosas. Hay una diferencia entre lo ordinario y lo sublime. Dios lo está dejando claro. El simple hecho de que Dios apareciese en aquel lugar convirtió ese pequeño lugar y ese monte en un lugar santo. Mis hermanos, Dios impacta todo aquello que toca.
Y si Dios ha tocado tu vida ha sido impactada por la santidad de Dios. Si hay algo que Dios ha dejado claro y nos ha dejado ver, es que aquellos que quieren relacionarse con Dios no lo van a hacer de acuerdo a su estándar y a sus condiciones. Dios determina la manera en que nosotros necesitamos acercarnos a Él. En tercer lugar, Dios merece reverencia. Yo soy un Dios que merece reverencia. Yo soy un Dios que merece reverencia, que merece temor para acercarse. Yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, verso 6, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés cubrió su rostro porque tenía temor de mirar a Dios. El texto no dice exactamente lo que Moisés vio, pero obviamente fue algo inexplicable, fue algo fuera de serie, exuberante, algo que inspiró en Moisés un temor reverente de tal manera que aquel hombre bravo, asesino y luego cobarde, asustadizo, había sido transformado en un hombre humillado delante del Señor. En cuarto lugar, Dios mostrando que es un Dios compasivo y misericordioso. Verso 7. Y el Señor dijo, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he escuchado su clamor a causa de sus capataces, pues estoy consciente de sus sufrimientos. Dios mostrándole a Moisés que es un Dios compasivo, que es un Dios que tiene misericordia. Mi hermano, ese Dios de Moisés, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, es el mismo Dios que hoy nosotros oramos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad como en el cielo, asimismo en la tierra. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestras faltas. Ese mismo Dios es el Dios de Moisés. Es un Dios compasivo, es un Dios misericordioso que tiene sus puertas abiertas, sus manos están abiertas para poder presentarnos, clamar a Él, clamar por ayuda, por misericordia. Servimos a un Dios que es un Dios personal, que vela por nosotros absolutamente en todo momento. Y por lo general, nosotros nos acercamos a Él, pero luego nos olvidamos. Y Dios tiene presente nuestros gemidos y nuestras súplicas. Dios los tuvo presente. En quinto lugar, Dios se revela también como un Dios que libera y que redime, un Dios libertador y un Dios redentor. Verso 8. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y para sacarlos de aquella tierra a una tierra santa, una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al lugar de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de fereceos, de los heveos y de los jebuseos. Mis hermanos, si no lo ves, aquí está. Es la tipología de Cristo Jesús, Señor nuestro. Juan en su evangelio, en el cuarto evangelio, 8:36, dice: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Mis hermanos, allí estaban los hebreos esclavizados y Dios le promete a Moisés: yo los libertaré y los redimiré de la mano de los egipcios. Le enviaron a Moisés para ser liberados. Moisés, mis hermanos, es el típico tipo de Jesucristo en el Antiguo Testamento, llevando liberación y redención a su pueblo. La liberación física del pueblo, pero ahora en Jesús tenemos nuestra liberación espiritual, la liberación del alma. Ya no habrá más opresión del faraón. Pero ahora, a través del desierto, vemos que en esa jornada, y lo estaremos viendo a lo largo de la enseñanza de esta serie, ya no estaban presos bajo la opresión del faraón. Ahora ellos mismos, sus propias concupiscencias, el pecado del corazón, los había esclavizado. Ellos habían sido incapaces de vivir y de experimentar la liberación de Dios de Egipto y vivían esclavizados en el desierto. Pero Jesús es nuestro libertador personal. Jesús es nuestro redentor. Jesús vino y entregó su vida en la cruz para librarnos de toda condenación eterna. La condenación que el ser humano
más pecador pudo llegar a tener, la deuda más pesada, Jesús la cargó sobre sí y la entregó en la cruz del Calvario. En sexto lugar, Dios se reveló a Moisés como un Dios generoso. Y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. No solamente vine a sacarlos de Egipto, esa es la mitad del cuento. Ahora voy a llevarlos a una tierra abundante, a una tierra buena, espaciosa, donde fluye leche y miel. Ese es nuestro Dios, un Dios generoso que da sobreabundantemente. Ese Dios es el Dios en quien hemos creído. Y en séptimo lugar, como último punto, ese es un Dios que salva, pero a la vez un Dios que gobierna. Versos 9 y 10. Y ahora he aquí el clamor de los hijos de Israel ha llegado hasta mí, y además he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ven y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo, los hijos de Israel, de Egipto. Dios no solamente muestra su compasión al referirse al clamor de los hijos, sino también muestra que Él vino a traer poder, que Él tiene poder para liberarlos de la mano de los egipcios. Mis hermanos, Dios es quien escribe la historia de nuestra vida. Dios escribió la historia del pueblo de Israel en Egipto y en el cruce en el desierto hasta la tierra prometida en Canaán. Dios escribirá nuestra historia desde nuestras arenas del desierto hasta la tierra prometida en el cielo nuevo y tierra nueva. Dios cumplirá nuestra historia y la cumplirá a su tiempo, no al nuestro. Hay algo más que quiero señalar: la condición de Moisés en este encuentro. Yo quisiera por un momento que podamos relacionarnos cada uno. ¿Cómo es que fue ese encuentro con el que Dios cambió la vida de Moisés? En el currículum de Moisés, y creo que lo hablamos, pero quiero cerrar con esto para darle un final en donde nosotros podamos identificarnos con Moisés. Si Moisés hoy entregara un currículum, Moisés sería un asesino no confeso en su primera etapa, un fugitivo de la justicia. Ahora Moisés es una persona pasada de 80 años de edad, maduro, menos agresivo, menos dispuesto a confiar en sus propias fuerzas, más dispuesto a confiar en las fuerzas del Señor. Era un hombre que sabía esperar, era un hombre que supo estar en servidumbre. Moisés aprendió. Ahora era un hombre que podía pastorear. Este era un hombre lleno de impulsos y el calor del desierto derritió ese orgullo. Quiero que puedas verte en la perspectiva de la vida de Moisés. Moisés no pudo hacerlo y el hombre impulsivo no puede servir a Dios. Nosotros con nuestras impulsividades, con nuestros orgullos, nuestras altanerías, no estamos preparados para servir a Dios. Eso nos lleva a tomar decisiones emocionales, precipitadas, y esas decisiones no siempre están en el tiempo del Señor. Ni el impulsivo, tampoco el pasivo está listo para servir a Dios. Solamente en las manos del Señor, en medio de nuestros desiertos, seremos derretidos para pasar a ser el Moisés que Dios quiere que nosotros seamos. Un hombre que se somete a su voluntad. Un hombre que fue llevado al desierto y que Dios usó a ese desierto para entrenar a Moisés. Nosotros seremos entrenados también en las arenas de nuestro desierto. Dios no llamó a Moisés cuando era grande en Egipto, lo llamó cuando era pequeño en el terreno de Madián. Y lo redujo. El Señor redujo el tamaño de Moisés. Mis hermanos, esto debe ser un ejemplo para nosotros. Pidamos al Señor que reduzca nuestro tamaño de justicia propia, el tamaño de nuestra autosuficiencia, el tamaño de nuestro orgullo. Que el Señor nos reduzca a la mínima expresión para que nosotros podamos ser útiles en las manos del Señor. Y quiero tener unas palabras para concluir nuestra enseñanza del día de hoy. Un encuentro con la santidad de nuestro Dios. Como conclusión, Dios aquí se le revela a Moisés
Y se le revela cuando Moisés estaba listo para recibir ese llamado en el tiempo del Señor. No se le reveló antes. No se le reveló cuando Moisés pensaba que era grande, cuando intentó liberar al pueblo y no pudo en sus propias fuerzas. Cuando el pueblo estaba listo para seguirle, fue cuando Dios se le reveló también a Moisés. A aquellos que queremos también, es otro punto de reflexión y de aplicación ciertamente. A aquellos que queremos acercarnos al Señor, relacionarnos con Él, es necesario que entendamos que Dios establece parámetros para que nosotros como sus criaturas nos relacionemos con Él. El terreno que pisemos es santo. La vida que tenemos es santa. El llamado pastor, anciano, maestro, el llamado que tenemos es un llamado sagrado. No lo mezclemos con lo profano del mundo. Tengamos mucho cuidado. Que Dios nos ayude, que podamos anhelar cada día ese encuentro especial con Él. Que no es cuando seamos grandes, sino cuando seamos chicos, pequeños. Que Dios nos ayude para que seamos conscientes de su santidad y que nosotros nos esforcemos, pero en el poder de su gloria y en el poder de su gracia, a cultivar en lo privado una vida que glorifique a su nombre. Bendito sea su nombre. Gracias, Señor, por esta palabra. Oremos, mis hermanos, oremos y espero que esta palabra haya llegado a tu corazón. Espero que puedas seguir con nosotros en el dial, en Dinámica 1490. Estamos cada día domingo a las 8 de la mañana, pero también a las 7 de la noche, en 2 oportunidades cada día domingo, y nuestro canal en YouTube también, Comunidad Cristiana en Los Cocuyos. Ahí estamos para tu bendición. Quiero orar para cerrar esta oportunidad. Padre, muchísimas gracias por tu palabra, por la revelación de tu carácter, por atraernos hacia ti por medios inexplicables, asombrosos, de manera especial. Qué maravilla cuando nos atraes hacia ti, Señor. Que yo pueda tener mis sentidos sensibles para escuchar tu voz. Padre, que pueda yo ser sensible para escuchar tu voz. Mi corazón que se alinee a tu voz. Mis sentidos, Padre, alineados a tu voz y a tu llamado, para que cuando digas Jonathan, Jonathan, el nombre de tu siervo, yo pueda decir, heme aquí, Padre, úsame. Ya no tengo las mismas fuerzas. Ya no soy el mismo, he sido transformado. Soy tu siervo, envíame a mí. Espero en el poder de tu fuerza ser usado para ser un siervo útil en tus manos. Ese es mi deseo. Te doy gracias, Padre, por esta palabra. En el nombre de Jesús, amén y amén. Esperamos que haya sido de bendición esta palabra para tu vida. Dios te bendiga abundantemente.